Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al Taller Subnacional Avanzando a la Carbono Neutralidad para la región de Coquimbo. Los talleres subnacionales son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con financiamiento de la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y de la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, aportes entregados a Chile en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy tendremos dos sesiones muy interesantes en la región de Coquimbo, una en la mañana y una en la tarde. Esta sesión, la de la mañana, será una sesión introductoria a la carbono neutralidad, en que aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y conversaremos sobre acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono con soluciones locales. Hoy por la tarde, desde las 15 horas, habrá un taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados. El taller será enfocado a organizaciones y municipios y será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y aún no han se inscrito en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla y en el chat. Aún hay tiempo. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra ministra del Medio Ambiente y presidenta de la COP25, Carolina Schmidt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la Carbono Neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero, y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo, que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, como pide la ciencia, y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia, como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido de entre los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación, y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición, convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido.
Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país, que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en código rojo y veremos durante este taller cómo la región de Coquimbo ya se está viendo afectada por el cambio climático y qué podemos hacer en la región para contribuir a la carbono neutralidad del país. Esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar. A continuación, quisiera invitar la punto focal de cambio climático de la Seremía del Medio Ambiente de la región, Pilar Pérez González. Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo suyo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Danilo, por la presentación. Quiero contarles que hoy día tenemos una gran oportunidad de poder, ¿cierto?, avanzar y trabajar en lo que significa analizar nuestros gases de efecto invernadero. Es muy importante la participación del sector público, privado y por supuesto de la ciudadanía, quien debemos también asumir como compromiso esta meta de carbono neutralidad para el 2050. Coquimbo es una región que particularmente ha sufrido un fuerte incremento ya desde los años 90 de más del 143% en materia de emisiones, y hoy día, en base a toda la demanda que tenemos en materia energética, eléctrica, se requiere con urgencia, ¿cierto?, poner desafíos públicos en distintas acciones, como por ejemplo el poder tener y contar gradualmente electrificación en el transporte o ir avanzando en lo que significa los planes de forestación, que para esta región requieren una alta, cierta importancia y compromiso, más en momentos donde tenemos sequías meteorológicas prolongadas. El objetivo también como región y como el resto del país es seguir avanzando, ¿cierto?, en lo que significa la consecución de los objetivos de la NDC, poder también desempeñar lo que significa grandes costos en tecnología en bajas emisiones, por lo cual tanto los actores locales como los actores comunitarios tenemos que tener claro cuánto estamos emitiendo. Principalmente la mayor concentración de emisiones que tiene la región está centrado en la energía, y ya en segundo grupo el sector productivo agricultura también tiene altos indicadores, ¿cierto?, de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual acá se requiere un trabajo conjunto y de poder comprender metodológicamente cómo podemos hacer nuestras declaraciones y también de ir desarrollando compromisos en los distintos sectores. Así que como región espero que aprovechen este espacio y estemos ojalá también en la jornada de la tarde conectados en esta plataforma participativa. Muchas gracias.
Gracias a usted, Pilar, por las palabras y realmente está llamando a la acción. Ha habido un aumento y ahora es tiempo de actuar para revertir este aumento y como bien dijo Pilar, para llamar a todos los actores, porque todos tenemos nuestro rol a jugar y esto queremos hacer con este taller, es ofrecer acciones a cada sector privado, sector público, a la ciudadanía, para que conjuntamente podamos encontrar una solución para la carbono neutralidad, que es la meta país. Así que muchas gracias, Pilar, por las palabras y por acompañarnos aquí esta mañana y esperamos que pueda quedarse para el taller y también participar en la sesión de gobiernos locales. Quisiera continuar mostrándole las actividades que realizaremos en las próximas 2 horas. Hablando de las sesiones, pero antes de ir a las sesiones, vamos a aprender más sobre el cambio climático y la carbono neutralidad en una sesión conjunta. Veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella aproximadamente. En esta primera parte dejaremos planteado el problema del cambio climático en la región. Luego nos dividiremos en 2 grupos, como mencionado. En una sala tendremos a las municipalidades y otros miembros del sector público y gobiernos locales. Y en una segunda sala estaremos la ciudadanía y el sector privado, las empresas, para descubrir potenciales soluciones que cada uno puede implementar en su día a día para reducir la huella de carbono en las comunas, en las empresas y las personas. Finalmente, nos reuniremos todos nuevamente para compartir lo que conversamos en las distintas salas de trabajo y cerrar el evento. Durante toda la mañana estaremos utilizando la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para usar esta aplicación, como ven en pantalla, pueden acceder directamente al site o hacer clic en el link que les acaba de aparecer en el chat. Pueden hacerlo desde su computador o desde el teléfono, como preferir, ingresando manualmente en menti.com y con el código que aparece en pantalla. Si tiene algún problema técnico, puedes escribir a Bárbara Rojas a través del chat de Zoom y ella le va a ayudar con cualquier dificultad técnica. Cuando ingresen en la plataforma, la primera pregunta que van a ver será ¿qué comuna te conectas? Y ahí ya pueden empezar a responder en la propia pantalla. También va a haber un botón de Q&A, que es para hacer preguntas que vamos a ocupar durante la presentación para hacer preguntas sobre el contenido. Así que ya veo algunas respuestas llegando. Recuerdo que pueden ingresar haciendo clic en el link que aparece en el chat o en menti.com con el código 87654600. Ya vamos con 9 respuestas con personas de Coquimbo, de Las Cardas, de Salamanca. Entonces, quiero ver si hay alguna otra comuna distinta que aparece ahí, o valle. Muy bien, excelente. Tenemos bastante, representa una persona más de Salamanca. Entonces, para ver que realmente hay una diversidad local aquí, de Las Condes también, una persona de Santiago, bienvenida. Espero que les sea útil. Entonces, ya 14 personas con una distribución, la gran mayoría de Coquimbo, La Serena, con algunas otras comunas ahí. Excelente. Así que vamos a ver cómo cada uno puede traer esto a su propia comuna. La carbono neutralidad a su propia comuna. También nos gustaría saber a qué sector perteneces. Vamos a dividirnos en 2 salas de trabajo, entonces tener una idea de cómo está la representación del sector público, del sector privado, de la academia o de la ciudadanía, de la sociedad. Una persona que representa una ONG. Ahí tenemos
una gran participación del sector público hoy día, excelente, y un tercio de las personas para el sector privado y la academia. Bueno, ahí ya una división de 3/4 para el sector público, mucha representación del sector público, y ahí un poquito vamos a tener una discusión bastante cercana entonces en el sector privado y la academia. Y ahora quisiera empezar con 4 preguntas sobre el cambio climático y la carbono neutralidad. Estamos aquí para conversar sobre estos temas. Entonces, me gustaría saber cómo viene el conocimiento previo. Aquí no hay una respuesta correcta, pero la idea es que intentemos responder el mejor que podemos. ¿Hay una alternativa? Sí, no lo sé, está perfectamente bien y la idea es estar aquí para aprender. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál alternativa sobre el cambio climático es falsa? ¿Es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Causa el aumento de sequías, lluvias y plagas? ¿Va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada? ¿La solución es la carbono neutralidad o no lo sé? Entonces, ya veo 8 respuestas llegando. Cuando ya haya un poco más, voy a mostrar los resultados de lo que las personas en la sala opinan sobre cuál alternativa sobre el cambio climático es falsa. Ya tenemos 12 respuestas, entonces vamos a ver los resultados y hay una persona que dice que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver si eso es verdad. Y la otra es de que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada, que es el mayor consenso en la sala, que es la respuesta correcta. El cambio climático ya está teniendo efectos. Vamos a ver cuáles son los efectos muy en breve para la región de Coquimbo. Y el tiempo de actuar es ahora. Tenemos que hacer algo, no es que para evitar los efectos que ya están ocurriendo. La siguiente pregunta, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Vamos a hablar mucho sobre esto y por eso hay una sigla, GEI. Entonces, ¿qué son los gases? ¿Qué entendemos por eso? Son el gas carbónico, dióxido de carbono y el metano. Son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. ¿O son los gases emitidos por el hombre? Quizás son los gases tóxicos para los animales y personas, o no lo sé. También siempre vale la pregunta, aquí no hay nota, es solo para saber cómo va cómo venimos, en qué pensamientos venimos sobre los conceptos principales de carbono neutralidad para la sesión, para esta mañana, la sesión que se viene. Ya tenemos 10 respuestas. Ahí la gente está pensando un poco, no está segura. Así que no está segura, está bien, marqué, no lo sé. Y vayamos a, en muy pocos minutos, ver una presentación para aprender todos esos conceptos. Y espero que le queden claros. Bueno, ya vamos con 12 respuestas. Así que mostremos los resultados y aquí hay una diferencia importante. Ahí una parte dice que son el dióxido de carbono, el gas carbónico y el metano. Y otra parte, casi 2/3, dice que son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Muy bien, entonces vamos a ver enseguida qué son exactamente los gases de efecto invernadero. La tercera pregunta es, ¿qué es la carbono neutralidad? Estamos aquí para hablar de carbono neutralidad. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es? Es un efecto natural del cambio climático. Es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera. O es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos. Y si no sabe, no está seguro, hay la opción de no lo sé, está súper bien. Y de nuevo, estamos aquí para aprender, para ver qué conceptos tenemos y poder actualizarlos y hacerlos de una manera lúdica. Ya vamos con 12 respuestas
Y vamos a ver, aquí hay una cierta diferencia de opinión, pero la mayoría, la gran mayoría dice que es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción. Hay una persona que no lo sabe, espero que salga de esta mañana sabiendo qué es la carbono neutralidad y pudiendo explicarla. Y hay dos o tres personas, una que dice que son técnicas para remover los gases de efecto invernadero y dos que dice que es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Excelente, vamos a la última pregunta entonces. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Carbono neutralidad es una meta de un país a 2050, entonces, ¿cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible? Mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar, reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda, es comprar bonos de carbono, esperar una ley que me indique qué hacer, o no lo sé. Estoy aquí porque quiero aprender y no lo sé. Veo que algunas personas ingresaron ahora, pueden participar ingresando en menti.com, ocupando el código que aparece en la parte superior de la pantalla o haciendo clic en el link que aparece en chat para poder participar y enviarnos sus opiniones y también sus preguntas al momento de la presentación. Ya vamos con 16 respuestas, ahora de ver las respuestas, y aquí hay un consenso en la sala de que la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. Fantástico. Así que vamos a seguir con una presentación breve de Pia Vige, experta en sostenibilidad, para que nos responda estas preguntas y mucho más sobre carbono neutralidad y el cambio climático y sus efectos en la región de Coquimbo. Así que les dejo con Pia Vige. El escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, Danilo, por esa presentación y un gusto estar acá para contarles más sobre carbono neutralidad, el tema que nos reúne hoy día. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver qué es el cambio climático, primero. Luego vamos a conversar sobre cómo afecta a la región de Coquimbo y cómo se espera que continúe afectando a la región de acuerdo a los modelos climáticos que tenemos a mano. ¿De qué se trata esta cosa de la carbono neutralidad? Porque nos juntamos a conversar de eso, ¿verdad? ¿Qué es la carbono neutralidad y cómo se organiza? ¿Cuál es el marco que hay alrededor de la carbono neutralidad para que la gestionemos? Y finalmente vamos a hacer una introducción ahí, un pase suave hacia los trabajos de grupo con el tema de gestión del carbono. Recuerden ir anotando todas sus preguntas a través de Mentimeter y las responderemos al final de esta presentación. Partamos entonces con qué es el cambio climático. Y primero quiero que se fijen en esta lámina, vamos a ver un video. Aquí tengo la atmósfera, ¿verdad? Donde se juntan los gases, y fíjense que acá tengo un termómetro y acá arriba tengo un calendario. Y quiero que se fijen en la medida que yo les voy contando lo que va pasando en el video, cómo va cambiando el termómetro y el calendario. Existen gases. Perdón. Déjenme. Tengo un problema de audio aquí. Ahí sí. No los iba a escuchar. Listo. Ahora sí. ¿Va? Ahí está. Entonces, hay gases que tienen un efecto invernadero y eso significa que cuando llegan a la atmósfera son capaces de atrapar el calor que viene de la Tierra, evitando que se escape al espacio. Este efecto invernadero en su justa medida ha permitido la vida en la Tierra. El problema es que hemos sobrepasado casi 50% la concentración histórica de estos gases, lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la tierra, cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones, causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros y los sistemas naturales estamos acostumbrados. Esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente.
O sea, ya lo tienen en la explicación más rápida del universo sobre cambio climático, que es lo que pasa cuando yo tengo esta acumulación de gases, ¿verdad? Este efecto invernadero, que me empieza ya a cambiar el clima al que yo estoy acostumbrado. Durante algún tiempo, nuestro planeta fue más o menos capaz de resistir este aumento de gases de efecto invernadero, pero ya estamos notando los efectos, y se notan en todo el planeta, en todo lo que hacemos. Y no necesito decirles nada porque estamos en la región de Coquimbo hoy día, y ustedes ya ven la sequía y ya ven los cambios que están ocurriendo. Para entender un poco esto de la carbono neutralidad y el cambio climático, bueno, seguramente han escuchado esto de que la temperatura tiene que subir 1 grado, o 2 grados, o 1,5 grados, seguramente han escuchado alguna de esas cifras. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de 1,5 grados? Bueno, se refieren a una temperatura promedio del planeta. No significa que si la temperatura del planeta aumenta 1,5 grados, en el Valle del Elqui también va a aumentar 1,5 grados. Quiere decir que va a ser un promedio. Y aquí les quiero mostrar 3 proyecciones de clima, qué es lo que pasaría, de temperatura, qué es lo que pasa si la temperatura promedio del planeta aumenta 1,5 grados, si aumenta 2 grados y si aumenta 4 grados. Y lo que vemos inmediatamente es que en estos mapas hay manchas de colores. ¿Qué significan estas manchas de colores? Bueno, las más claras son lugares donde la temperatura va a aumentar, pero menos. Si ustedes se fijan, todas las manchas son de color rojo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la temperatura solo va a aumentar. Las manchas rojas más oscuras quiere decir que ahí la temperatura va a aumentar más. Y resulta más o menos claro de que normalmente las manchas claras están sobre los océanos, y en la medida que nos vamos adentrando en el continente tengo manchas más rojas. Fíjense aquí en Brasil, ¿verdad? Que aquí se ven más acentuadas estas manchas. Bueno, África, aquí el desierto. Europa, todo el centro del continente, bueno, de esa masa de tierra que es Asia y Europa, ese ya se va poniendo más rojo. El Ártico y la Antártica van a sufrir más también. Entonces, aquí estamos acostumbrados, ¿verdad? Mientras en La Serena está bastante templado, ¿verdad? La temperatura no varía tanto durante el año. En la medida que nos vamos metiendo hacia el interior y ahí llegamos hasta Elqui, tenemos unas temperaturas que son más extremas. Hace más frío, hace más calor. ¿Y qué va a pasar cuando aumente, en la medida que aumenta la temperatura promedio del planeta? Es que vamos a notar que mientras en La Serena no aumenta tanto la temperatura de la ciudad, hacia los valles, hacia el interior, hacia la cordillera, sí va a aumentar mucho más, y allá se va a sentir mucho más fuerte y más rápido. Chile es altamente vulnerable al cambio climático. Como país, cumplimos con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ya les voy a contar en un rato de qué se trata eso. Pero la región de Coquimbo cumple con los siguientes. Primero, tenemos áreas costeras de baja altura, Coquimbo, La Serena, notablemente, pero todo el resto de la costa. Tenemos zonas áridas y semiáridas. Hay zonas de bosques. Hay también territorios susceptibles a desastres naturales, piensen en quebradas, aluviones, valles, ciudades, etc. Tenemos áreas propensas a sequía y desertificación, y eso lo estamos viviendo en este momento. Y hay también ecosistemas montañosos, que son probablemente los que más van a sufrir con esto del cambio climático. Donde primero se notan los efectos es en los ecosistemas montañosos de nuestro país. Pasemos entonces a lo práctico. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en Coquimbo? Y lo primero que tenemos que ver es esto de acá, este cuadradito de aquí, porque se estima que hasta el 2065 en la región, recuerden, en promedio, habría un aumento de temperatura de 1,4 grados más o menos. Entonces, esto es en promedio. Y las precipitaciones se espera que bajen un 16%, lo que es bastante, ¿verdad? O sea, ya en la región nunca tuvimos tanta agua, y ahora nos va a bajar más todavía. Entonces, estas cosas nos van a poner en aprietos con respecto a la forma en la que estamos acostumbrados a vivir y operar en la región. El primero de los impactos que vamos a revisar es el de biodiversidad, porque va a haber efectos perjudiciales en sistemas hotspot, como humedales de alto andino, ¿verdad? O especies de flora endémicas vulnerables o en peligro de extinción. También los humedales digamos, que no están en el alto andino, sino que los humedales normales también van a sufrir más con estos cambios de temperatura, de precipitaciones y de clima. Y les traemos un ejemplo. Declaran en peligro de extinción especies que habitan dunas costeras de los Choros. Entonces, ya tenemos especies de estos ecosistemas semidesérticos que
están más en peligro. Esto es hacia el norte de la región de Coquimbo. Con respecto a recursos hídricos, bueno, nos van a bajar las precipitaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a notar es que hay una disminución de los caudales disponibles, esto de la cantidad de agua que trae un río, y esto va a ser efecto de la precipitación. Sin embargo, también va a haber un cambio en la temporalidad de los caudales, o sea, cuándo baja el agua por el río, tanto por efecto de la precipitación, que va a ser menos, pero también de la temperatura, porque va a cambiar la acumulación de nieve y de hielo en los glaciares y en las montañas. ¿Por qué? Porque va a subir la temperatura. Y eso significa que el lugar donde se empieza a formar hielo, donde se empieza a caer nieve en la montaña y donde se acumula, va a estar cada vez más arriba. O sea que yo cada vez voy a tener menos espacio para acumular nieve. Y eso significa que voy a tener menos de hielo y que voy a tener menos agua. Entonces, nos va a cambiar tanto el caudal por efecto de la precipitación como también por efecto de la temperatura. Y por supuesto que los glaciares van a reducirse. Ya estamos, claro, ¿verdad? Esto es una noticia de este año, escasez hídrica, volúmenes de embalses de Atacama y Coquimbo siguen en bajos niveles. Entonces esto es pan de cada día, lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en los diarios, pero en la medida que avanza el cambio climático, en la medida que seamos capaces de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entonces esto solo va a empeorar en el futuro. Y por eso que es tan importante que hoy día, con la información que ganemos en este taller, empecemos a tomar decisiones de otra manera, empecemos a actuar, porque el tiempo de actuar es ahora. Tenemos que cambiar la forma que estamos haciendo las cosas, si no, nos va a cambiar el clima, nos va a seguir cambiando el clima. Otro efecto que se va a dar por causa de esto, cambio de temperatura y precipitaciones, son efectos sobre la salud, increíblemente, ¿verdad? Uno no lo piensa cuando piensa en cambio climático. Pero si yo tengo a la gente sin agua, entonces esa gente no se va a poder lavar las manos, no va a tener agua para lavar ropa, por ejemplo, que aquí tenemos vecinos de nuestra región que están en esa situación. Nosotros somos de la quinta región. Y vamos a tener, por lo tanto, un aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas y malnutrición, porque simplemente no hay acceso al agua. Pero también la temperatura va a causar un cambio en la distribución y magnitud de las enfermedades causadas por animales, como por ejemplo la rabia y el hantavirus, porque bueno, a mayor temperatura en general los bichos como que se reproducen más rápido. Entonces vamos a tener más problemas de ese lado. Y también nos va a variar la distribución y la frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas y bueno, por otros vectores. Y aquí les traemos un ejemplo, que son Chagas hidatidosis, que son las enfermedades transmitidas por animales dentro de la región de Coquimbo. Esto es una noticia de junio de este año. Y hay unas vinchucas ahí de un tamaño más o menos espeluznante. Entonces, en general, con el aumento de la temperatura vamos a tener más enfermedades afectándonos y afectando también a los animales de los cuales dependemos. En las ciudades también vamos a tener efectos específicos sobre las ciudades. Vamos a tener una demanda sobre el recurso hídrico en todas partes, ¿verdad? Pero en las ciudades también se va a ver aumentada por las olas de calor. Y las olas de calor porque en muchos casos las ciudades generan una cosa que se llama isla de calor, como que atrapan el calor en la propia ciudad, entonces hace más calor dentro de la ciudad que en el campo, así 5 kilómetros fuera de la ciudad hace menos calor. Y eso solamente por la forma en la que estamos construyendo las ciudades, porque no las tenemos planificadas para que pase el viento, básicamente. Vamos a tener una presión adicional, si vamos a estar tomando más agua, vamos a tener también presión adicional sobre el alcantarillado. Increíblemente, los sistemas de energía también sufren con un aumento de temperatura, se aumentan las pérdidas de los sistemas de energía, va a haber una presión adicional sobre los servicios de transporte y los servicios de salud, por lo que ya conversábamos antes, ¿verdad? Pero eso no es todo. Además, las cosas que sí asociamos con el cambio climático, que son los eventos hidrometeorológicos, podrían poner en riesgo la infraestructura pública. Entonces, cuando llueve, cuando algo se inunda, cuando hay aluvión, ¿verdad? Nos podemos quedar sin hospital, sin bomberos, ¿verdad? Sin servicios públicos que necesitamos, sin correo, y un montón de servicios que a veces damos por sentado, pero que en efectos de desastre los necesitamos y no necesariamente van a estar ahí. Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para este nuevo futuro climático? No vamos a esperar que lleguen los efectos hidrometeorológicos para empezar a prepararnos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos desde ya.
Aquí hay otra noticia, ¿verdad? Ola de calor, meteorología emitió alerta por altas temperaturas máximas desde Coquimbo a O'Higgins. Y esto es una noticia también de este año, de abril de este año, imagínense, una ola de calor en abril. El organismo lo calificó como un evento extremo para la época. Entonces, eso son cosas que vamos a empezar a ver cada vez más frecuentemente. En la industria de la pesca y la acuicultura, va a haber un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas, lo que va a poner en riesgo tanto a las poblaciones del borde costero como a la infraestructura costera, los puertos, caletas, playas, etc. En consecuencia, voy a tener pérdidas de días de operación y de la infraestructura costera que tengo. Entonces, claro, si la caleta está mala, no puedo sacar la lancha, ¿verdad? Entonces no puedo ir a trabajar, no. Si el puerto está dañado, no puedo recibir buques. Entonces, esto va a causar pérdida de días de operación, lo que se llama un downtime. Los recursos de invertebrados se verían afectados por la acidificación del océano, y esto es esto es bien triste, pero cuando hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera, que es uno de muchos gases de efecto invernadero, este dióxido de carbono se disuelve en el agua del mar y empieza a acidificar el océano. ¿Qué pasa cuando se acidifica el océano? Que a todos estos animalitos que tienen conchita, como los choritos, las cholgas, las almejas, etcétera, los locos, les cuesta más formar la conchita. Ellos necesitan un cierto pH en el agua. Si el agua está más ácida, les cuesta más formar la conchita. Y entonces hay muchos que se mueren. Entonces les empieza a costar mantenerse vivos, básicamente. Y por eso vamos a tener problemas de disponibilidad de recursos invertebrados en el mar. Yo recuerdo, hay una playa, Punta Teatinos creo que se llama, ¿verdad? Como 10 kilómetros al norte de La Serena, donde está lleno, pero lleno de machas. Entonces las machas también se van a ver afectadas por la acidificación del océano. Va a haber pérdidas por incremento de enfermedad y parasitismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua está más caliente, es más fácil que los parásitos, que los virus, que todos los bichos que afectan a los animales, a los peces y a los otros animales que viven en el mar, se reproducen más rápido. Y entonces vamos a tener más peces enfermos. Entonces, a su vez vamos a tener menos capturas. Y así va. Ven cómo estos efectos están todos relacionados, ¿verdad? Pasa una cosa y me genera un montón de otros efectos. Y además, increíblemente, lo que pasa en la Tierra también afecta al mar. Entonces, vamos a tener una reducción de precipitaciones y una reducción de caudales de los ríos. Y lo que pasa es que los ríos llevan nutrientes. Esa tierra que arrastran, es verdad, es nutriente que llega al mar, y eso alimenta a los peces y a los animales que viven en los estuarios y que viven en el borde costero. Pero como voy a tener menos caudal, voy a tener menos nutrientes. Si tengo menos nutrientes, voy a tener menos peces y menos animales. Entonces voy a empezar a tener este efecto acumulativo, ¿verdad?, del cambio climático. Una cosa refuerza la otra. Para el lado más silvo y en verdad agrícola, va a haber, por supuesto, que una mayor extensión de los procesos erosivos, por dos cosas. Una es porque va a llover más fuerte, como cuando llueva, en general se entiende que va a llover como concentrado, y eso puede arrastrar el suelo. Y la otra es que va a llover menos, entonces voy a tener más momentos del año en que voy a estar quemando el suelo, y ahí también se erosiona. Los vientos también ayudan a erosionar el suelo. Entonces vamos a tener también un cambio de la fecha de siembra de la mayor parte de los cultivos, y bajas en productividad. Aquí les pongo dos ejemplos, ¿verdad? Maíz, se espera una disminución entre el 10 y el 20% en este escenario climático, y de la papa también, 10-20%. Entonces, eso solo para que tengan así una idea de cómo van a estar variando las productividades de los cultivos. Y esto, por supuesto, principalmente por la sequía y la desertificación. Estos son algunos de los riesgos climáticos que hay sobre la región de Coquimbo, pero si quieren conocer más y los quieren conocer a nivel de su comuna, los invitamos a que visiten el ARCCLIM, el Atlas de Riesgos Climáticos, que ha desarrollado un consorcio de instituciones, y que está en la página arcclim.mma.gov.cl. Ahí está, súper fácil de navegar, harta información disponible, está realmente buena la página. Veamos ahora cómo se organiza esto de la carbono neutralidad. Ahora que ya sabemos lo que el cambio climático es y cómo nos va a afectar, veamos cómo resolver un problema, ¿verdad? Cómo avanzamos en una buena dirección. Y hablemos primero de este acuerdo global que está alrededor de la carbono neutralidad.
Partamos por el principio de la historia, que es la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que era lo que les dije al principio de la presentación que les iba a explicar después. Aquí está. ¿Qué es la Convención Marco? Bueno, este nombre largo y complicado es mejor leerlo de apartes. Primero, una convención. ¿Qué es una convención? Es un acuerdo, como cuando yo convengo algo con un amigo. Literalmente es convenir, es acordar algo. Se llama Convención Marco porque engloba muchas otras cosas. ¿Okay? Igual que un marco engloba una foto, ¿verdad? Y es sobre cambio climático y lo hicieron las Naciones Unidas, así que ahí está más explicado el nombre. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron las Naciones Unidas sobre este tema de cambio climático? Primero, que es un problema. Y es un problema tan grande que hay que hacer algo sin importar si estamos seguros o no estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro. O sea, no importa si estamos seguros de que nos vamos a quedar en absoluta sequía y no vamos a tener agua para nada en la región, o si tal vez va a llover un poquito, o tal vez va a llover mucho, no importa el futuro posible, este cambio climático es un riesgo tan gigante que hay que hacer algo al respecto igual, y ya. Lo otro que se hizo en la convención fue establecer un objetivo, y ese objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. ¿Y por qué estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero? Porque si se acuerdan del video que vimos al principio, desde la revolución industrial hasta ahora no hemos hecho más que subir la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Como primera meta, por lo menos tenemos que ponerle un paralelo al asunto y estabilizar las concentraciones, y luego podríamos empezar a pensar en tal vez bajarlas, pero al menos estabilizarlas, y eso es algo que todavía no logramos hacer. La Convención también mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto del cambio climático por cada una de las partes, que son las naciones, que son los países. Y los países logran coordinarse y mantener este control de lo que está pasando en la Conferencia de las Partes. ¿Qué es la Conferencia de las Partes? Bueno, es una conferencia, literalmente es un evento que ocurre normalmente una vez por año, pero con esto de la pandemia se ha alterado un poco el ritmo. Y lo que pasa es que las partes, o sea, los países, se reúnen en esta conferencia que es gigantesca a tomar decisiones. La COP es, por ejemplo, la COP fue el evento que se realizó en Madrid a finales de 2019, pero la presidencia de la COP se mantiene en un país hasta que ocurre el próximo evento. En Chile todavía tenemos la presidencia de la COP25, y es esa presidencia, es ese equipo organizador el que también coordina estos talleres que estamos dando hoy día. La Conferencia de las Partes es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la Convención Marco. O sea, ahí es donde se corta el queque, en la Conferencia de las Partes, en buen chileno. Lo que hace la conferencia es promover la implementación efectiva de la convención, o sea, que sigamos avanzando en este objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, y lo hace analizando los resultados de las medidas de los países, viendo si hay algún progreso, ¿verdad? Cómo vamos progresando en pos de la meta, y adoptando y tomando decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Y aquí la palabra clave es acuerdo, porque seguro que les va a sonar a Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un acuerdo político, legal, que se tomó en una COP, en una conferencia de las partes, que fue la 21, o sea, en el año 2015. Y ahí se tomó el Acuerdo de París, que ya a todo esto ha sido ratificado por 191 de las partes, y en nuestro país está vigente desde el 12 de marzo del 2017. ¿Cuál es el quid del Acuerdo de París? Bueno, es limitar el calentamiento, acuérdense, promedio, la temperatura promedio de la Tierra, a 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, tratando de no pasarse de 1,5 grados Celsius. ¿Qué significa esto de los niveles preindustriales? Bueno, es la temperatura promedio que teníamos en el planeta allá por el año 1850, o sea, allá, por ahí por la segunda mitad de los 1800, ¿verdad? Sacaron el promedio y dijeron, ok, estos son los niveles preindustriales. Esta es la temperatura que sabemos que era más o menos normal en el planeta. Y la idea es que de esa temperatura no nos pasemos 2 grados más, pero igual tratando de no pasarse de 1,5. ¿Y por qué esta meta del 1,5? Es porque hay países que son islas, que no están en continentes, y que si nos pasamos de 1,5, los modelos matemáticos indican que se van a quedar debajo del agua. Así de sencillo. O sea, hay países enteros y hay culturas enteras que pueden desaparecer. Hay biodiversidades enteras que pueden desaparecer. Entonces, es grave, es urgente, es ahora ya.
o sea, es desde hace 30 años, ¿verdad?, que estamos tratando de luchar contra esta cosa, pero ya estamos en buen chileno, donde las papas queman. O sea, ahora estamos viendo los efectos del cambio climático, ¿verdad? Ya estamos todos más o menos empoderados y con conocimiento de la situación y tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cuál es el problema en el que estamos metidos? Es que ya pasamos de 1,1 grados Celsius. Y tal vez, la semana pasada estaba leyendo, que tal vez ya nos pasamos de 1,3 grados Celsius. Entonces nos queda un margen cada vez más estrecho de trabajo para estabilizar estas concentraciones de gases de efecto invernadero y tratar de estabilizar la temperatura del planeta de forma que no se nos desordene todo, no se nos terminen de derretir los polos y efectivamente cambie todo el equilibrio que tenemos que permite toda la biodiversidad que conocemos. Ahora, ¿cómo lo hacen los países para decir qué es lo que están haciendo sobre cambio climático? Lo hacen a través de un documento, y ese documento le dicen NDC, por sus siglas en inglés, y es una contribución determinada nacionalmente. O sea, cada país tiene que comprometerse con algo en el Acuerdo de París, y cada uno lo hace de acuerdo a sus capacidades, y eso se hace en una NDC. Nuestra NDC es un documento bien amplio, pero tiene un objetivo claro, y eso es que nuestro país completo logre la neutralidad al 2050. Y ya vamos a ver lo que es esto de la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Bueno, todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero, todas. Y ahí tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos los gases refrigerantes que se usan en el refrigerador, en el aire acondicionado, tenemos gases que se usan para hacer paneles solares, y otros pocos gases más, son más de 100, que si suben a la atmósfera nos atrapan el calor. Entonces, todas nuestras actividades generan esto, como usar el auto, la basura orgánica genera esto, la producción de electricidad en base a combustibles fósiles genera esto, la producción de cemento, la producción de carne, etc. Todas las actividades que hacemos generan gases de efecto invernadero. ¿Y cómo sacamos los gases de efecto invernadero del aire? Bueno, no lo hacemos nosotros, o lo hacemos nosotros pero a muy pequeña escala. Los que realmente se encargan de esto son los bosques y los océanos, y en general los ecosistemas que están saludables. Porque un bosque, por mucho que sea bosque, si se está muriendo y no está muy saludable, no va a fijar carbono, no va a sacar carbono de la atmósfera. El problema en el que estamos metidos es que somos cada vez más personas y cada vez queremos más cosas. Queremos cambiar el celular todos los años, queremos una tele más grande, queremos otro par de zapatillas, queremos, y cada vez compramos más cosas, producimos más cosas y no estamos modificando la forma en que estamos produciendo esas cosas para que sean bajas en carbono. Por lo tanto, cada vez tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, estamos cortando los bosques, estamos ensuciando los océanos y en general estamos desestabilizando todos los ecosistemas que nos permiten sacar carbono del aire. Entonces, así no vamos en buen camino. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Es restablecer el balance, bajando las emisiones y mejorando las absorciones o las remociones. La carbono neutralidad la logramos ¿cuándo? Cuando las emisiones son iguales que las remociones. Cuando lo que yo mando a la atmósfera es igual de lo que yo saco de la atmósfera. Para reiterar el concepto, yo puedo tener una fábrica, puedo tener un camión, puedo tener mis actividades, ¿verdad? Pero me tengo que hacer cargo de que esos gases de efecto invernadero que yo estoy lanzando a la atmósfera, que esa huella de carbono, yo la estoy compensando al menos de alguna forma, preocupándome de que haya una remoción de esos gases que yo mandé a la atmósfera. Esto es distinto de ser carbono cero. Entonces, esto es carbono neutral. Carbono cero significa no emitir, no manejar y no respirar. Porque todos emitimos carbono cada vez que exhalamos, emitimos carbono. Entonces nosotros como personas, aunque comiéramos pura lechuga, no seríamos carbono neutral. Justamente por eso. Todos tenemos una huella de carbono. Así que, ojo ahí, cuando hagan publicidad los que están en una empresa, no es carbono cero, es carbono neutral, el concepto que quieren usar para comunicarse con sus clientes. Para ser un país carbono neutral tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar nuestras remociones de carbono como país, y hacer esto considerando todas nuestras diferencias geográficas, presupuestarias, de actividades productivas, de población, etc. Cada una de las regiones del país tiene que descubrir cómo va a ayudar, cuál va a ser su manera única de ayudar. Porque sabemos que no todas las regiones van a alcanzar la carbono neutralidad en sí mismas, pero tenemos que, como país, lograr la meta de la carbono neutralidad. Nuestra NDC, les quiero contar unas pocas cosas de esto porque son muy importantes, especialmente para la gente que está en el sector privado.
Las metas al año 2030, tenemos varias metas en la NDC, pero tenemos metas en mitigación, eso quiere decir reducción de gases de efecto invernadero, y de otros contaminantes de vida corta. Tenemos metas de mejorar nuestra adaptación y resiliencia al cambio climático, protección de los océanos, promoción de la economía circular, y también el fomento a los bosques, turberas y ecosistemas. Y aquí les quiero comentar algunas metas que son particularmente interesantes. Primero, la del año peak. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Ya lo he dicho como 3 veces, que cada vez vamos aumentando más nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, cada vez la atmósfera tiene más de estos gases. Y nosotros en Chile también las hemos ido aumentando año tras año desde el año 90. Pero aquí nos comprometimos. Nos comprometimos a que el año 2025 vamos a quebrar esta tendencia y vamos a empezar como país a reducir nuestras emisiones. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que hacer hartos cambios. Tenemos que cambiar la forma en que producimos energía, tenemos que fomentar los bosques, ¿verdad? Tenemos que plantar muchos bosques, y tenemos que, en general, cambiar la forma en la que funciona el país para empezar a reducir y cambiar esta tendencia desde emitir a emitir cada vez más hasta empezar a reducir de a poquito. Para ayudarnos con esa meta y hacer el compromiso sólido, nos pusimos un techo. Del año 2030 en adelante vamos a tener un techo de emisiones que son 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año, como país. Esto se llama presupuesto de carbono. Y un presupuesto es igual que el presupuesto de una casa. Uno tiene una cierta cantidad y tiene que repartirla entre todas las cosas. En este caso es un presupuesto de emisiones. Por lo tanto, vamos a tener que, como país, repartirlo entre una tajadita sea para producción de energía, otra tajadita para producción de cemento, otra tajadita para los autos, los buses, los camiones, etc. Otra tajadita para otros procesos productivos. Y así, con todas las cosas que emiten carbono. Pero el año 2030 está muy lejos. Y el cambio climático es ahora, tenemos que hacer algo ahora. Por lo tanto, como país nos pusimos una segunda meta, otro techo, pero este es para toda la década, 2020-2030, y es de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para los 10 años. Entonces aquí contamos con que de verdad el año 2025 esto empiece a bajar, porque si no, nos vamos a pasar de la meta. Nos vamos a pasar del presupuesto, ahí quedamos en deuda, ¿verdad? Pero las metas no solamente tienen que ver con la cantidad que estoy emitiendo, también tienen que ver con fortalecer los ecosistemas. Nos hemos comprometido a tener un manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosques que ya existan, y además a reforestar otras 200.000 hectáreas que no tengan bosque actualmente. Finalmente tenemos una meta relacionada al carbono negro muy importante, porque esto es el hollín que enferma a las personas, y nos hemos comprometido como país que en 10 años vamos a reducir la cantidad de carbono negro que estamos emitiendo en un 25%. Todo esto que les estoy contando es como bien intenso, ¿verdad? Como son estas cosas que hay que hacer. Y por eso que también tenemos una organización a nivel nacional que ayuda a coordinar todas estas cosas que están pasando. A nivel nacional tenemos, bueno, ya esperamos que salga luego el proyecto de ley marco de cambio climático. Ya les conté un poquito de la contribución determinada a nivel nacional, y la ministra en su mensaje habló de la estrategia climática a largo plazo. Además, tenemos planes sectoriales de adaptación y de mitigación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la agricultura, cómo la agricultura va a adaptarse al cambio climático, cómo va a modificarse, ¿verdad?, su funcionamiento interno para acostumbrarse a esto, y cómo va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel regional, tenemos estos cuerpos de trabajo que se llaman Comités Regionales de Cambio Climático, o COREC, que tienen como misión establecer un plan de acción regional de cambio climático, el PAC. Porque por supuesto que a nivel central, la realidad regional es más fácil representarla desde nivel regional, ¿verdad? Tenemos gobiernos regionales, aprovechemos. A nivel comunal, nuestros gobiernos locales, los municipios, también van a tener como misión establecer un plan de acción comunal de cambio climático, porque a veces a nivel regional también es difícil entender la realidad de cada una de las comunas. Entonces cada comuna va a poder generar su plan de acción comunal de cambio climático. Por eso es que es tan importante que todos nosotros comprendamos de cambio climático. No importa si eres como el encargado de medio ambiente de la municipalidad, tu alcalde también tiene que entender de cambio climático, tus concejales tienen que entender de cambio climático, porque tus ciudadanos tienen que entender de cambio climático, porque todos tenemos que participar en la confección de estos planes y también en los cambios que tenemos que lograr a nivel productivo para llegar a la carbono neutralidad como país. Esto no es solo desde el sector público, o sea, desde el sector privado, desde la academia, desde la ciudadanía, todos tenemos que aportar el granito de arena para llegar en la dirección correcta. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos la carbono neutralidad a nivel de ciudad, de empresa o de persona?
ya sabemos ya que el problema es que estamos emitiendo mucho y que estamos removiendo poco. Entonces recuerden que aquí tenemos que encontrar un balance. Como empresa, como persona, como universidad, como gobierno local, lo que tengo que buscar es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de mi jurisprudencia. Y por otro lado, tratar de aumentar lo que se llama los sinks, son como los lugares donde se acumula carbono de la región, en este caso, de la región de Coquimbo. Pero supongamos que yo soy una empresa, por poner un ejemplo de sector privado, que ya he hecho pero todo para reducir mi huella de carbono. Ya puse paneles solares, ya hice mis procesos más eficientes, tengo puro auto eléctrico, saben, como que ya he sacrificado mi ganancia en pos de tener estas inversiones más limpias porque me gusta y sé que voy a tener retorno sobre inversión. Entonces, lo he hecho todo. Y además de eso, bueno, he organizado reforestaciones, ¿verdad? Hice todo el cerco de la empresa, ¿verdad? Con árboles nativos y voy en esa dirección. Pero me quedé ya como que sin portafolio de acciones para ejecutar. En ese caso, cuando ya no le puedo invertir más a la propia empresa para que baje sus reducciones o aumente sus fijaciones, tiene sentido usar un instrumento que se llama bono de carbono. ¿Y qué es el bono de carbono? Seguramente lo han escuchado. Es un papel, literal, es un papel. Y ese papel simboliza algo, simboliza un intercambio. Y ese intercambio es el siguiente: yo te paso plata para que tú con esa plata implementes un proyecto de reducción de gases de efecto invernadero que reduzca al menos la cantidad que reduzca la cantidad que yo te estoy comprando. Por ejemplo, tengo otra empresa, tengo un vecino que tiene una caldera a gas y está pensando pasarse a energía solar. ¿Ok? Entonces, pero él no tiene la plata para invertir en esto, y a mí me faltan kilos para ser carbón neutral. Entonces yo le digo, oye vecino, cómprate tu sistema solar, deja atrás el gas, o deja atrás el diésel, pero, esa reducción de gases de efecto invernadero que tú vas a tener en tu planta, me corresponde a mí. La declaro yo como si fuera mía, porque yo la pagué, ¿verdad? Y tú no la puedes declarar. Ese es el trato. O sea, yo te ayudo, pero tú me ayudas también. No puede ser que los dos estemos declarando la misma reducción, porque si no sería un doble conteo. Entonces, el uso de estas tres herramientas de reducir las emisiones, de aumentar las remociones y de usar bonos de carbono, ¿verdad? Cuando ya llegamos al límite de nuestra fuerza, esto se llama gestión del carbono. Pero acuérdense que siempre la prioridad es reducir. Cuando ya no se puede reducir más, tiene sentido compensar. Porque si no, básicamente yo le estoy pasando plata al vecino para que mejore sus instalaciones y yo no estoy mejorando las mías, como no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, primero reducir, después compensar. En cuanto a la situación regional, veamos cómo estamos. Tenemos una huella de carbono promedio por habitante de 4,7 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Esto es relativamente bueno dentro del país, está como debajo del promedio nacional. Sin embargo, todavía es alto. ¿Alto con respecto a qué? Con respecto a la huella de carbono justa por habitante que estimó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, ya mira, para que sea el colapso climático, ¿verdad? Para que nos pasemos de la meta del Acuerdo de París, podemos como humanidad todavía emitir esta cantidad de gases. Y esta cantidad de gases la dividieron por toda la humanidad, por todos los habitantes de la Tierra, y dijeron, bueno, entonces el número, si todos podemos tener la misma huella de carbono, todos podríamos tener una huella de carbono de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces ya ven que si bien en la región estamos más o menos bien, todavía podemos seguir mejorando, ya que la huella de carbono por habitante todavía es más que el doble de la huella de carbono justa, así que hay trabajo por hacer todavía. ¿Dónde están las principales fuentes de gases de efecto invernadero en la región? Bueno, primero quiero que se fijen acá, que son las emisiones. Tengo 4.300 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente de emisión, y en la región solamente estoy removiendo 338 kilotoneladas. O sea, quiere decir que la región está emitiendo más de lo que está removiendo. Todavía tenemos espacio para trabajar, ¿verdad? ¿Dónde vienen esas emisiones? Bueno, en parte, en 23%, está asociada a las industrias manufactureras y de la construcción y la electricidad que usan. 11% sobre los camiones para servicio pesado y los autobuses, o sea, todo lo que tiene que ver con transporte de material. Un 9% los automóviles y la minería, cada una con un 9%. Fíjense que la minería tiene menos emisión directa
que los camiones que andan por la región. Los camiones para servicio ligero, que son estos que andan por la ciudad, un 7%. La electricidad usada en edificios residenciales, un 5%. Y ahí en las categorías más pequeñas tenemos los residuos sólidos con un 4% y con un 3% cada uno, la electricidad que usan los edificios comerciales e institucionales y el uso de leña de especies exóticas. Entonces, ¿dónde está el principal problema? ¿Dónde tenemos que atacar primero? Está en estos números grandes, ¿verdad? En las industrias manufactureras y de la construcción, en los camiones para servicio pesado, los automóviles y la minería. Aquí están los lugares donde tenemos que trabajar primero. En cuanto a las remociones, veamos de dónde, por dónde estamos atrapando carbono. Tenemos que el bosque nativo aporta casi un 40% de las remociones. Tenemos pastizales que se han transformado en plantaciones forestales que también aportan un 35%. Y otras plantaciones forestales que aportan con un 26% de la remoción que hay en la región. En resumen, entonces, tenemos que el cambio climático ya está afectando a la región y podría ponerse peor en la medida que avance el cambio climático. Sabemos que está todo el mundo haciendo algo al respecto, así que tenemos que subirnos al carro y apoyar entre todos, y que la prioridad en la gestión del carbono siempre es reducir. Y por supuesto que tenemos que hacer todas estas cosas pensando en cómo nosotros podemos ayudar. Cómo nosotros podemos ayudar. Cada uno va a tener sus propias posibilidades de ayudar al planeta. Quisiera abrir para preguntas. Se le va a pedir a mis colegas que me las envíen por el chat. Y ya llegó la primera, veamos. ¿Cuál medida a nivel global crees que sería la más efectiva? ¿Cómo ves que el cambio climático se manifiesta en la realidad de Chile? Voy a responder primero la segunda. ¿Cómo ves que el cambio climático se manifiesta en la realidad de Chile? Y te voy a decir al tiro, en la agricultura. En la agricultura y en la gente que vive fuera de las ciudades. Los que vivimos en las ciudades tenemos una vida muy cómoda, porque en general todas las acciones de gestión nos priorizan a nosotros, como que no nos falte agua, que no nos falte electricidad, que no nos falte nada. Pero la gente que está afuera, en las zonas rurales y que vive del campo, está pasando por una situación muy dramática, no tienen agua, no tienen ingresos, porque se quedaron sin negocio, y en muchas oportunidades tampoco tienen las herramientas, no tienen la formación para hacer la transición que tienen que tener, que necesitan hacer para seguir existiendo. Ahí puedo hablar mucho ahí de agricultura moderna y tecnologizada, pero no me quiero extender porque tenemos que pasar al taller. ¿Cuál medida a nivel global crees que sería la más efectiva? A nivel global no hay una solución, aquí no es como una solución que da para todos, no es una sola cosa la que tenemos que hacer muchas. Y en nuestro país, el principal contribuyente a nivel nacional a nuestra huella de carbono nacional es la energía. Y aquí no estoy hablando solamente de electricidad, estoy hablando también de la energía térmica. Estoy hablando del gas que usamos para el calefón y para otros procesos industriales, por supuesto, de la electricidad, de la benzina, del diésel, del carbón, de todos los energéticos que producen ya sea calor o electricidad, primario o secundario. Entonces, para nosotros a nivel país, ahí es donde está la carne, digamos, como lo primero que tenemos que arreglar es nuestra energía, pero no solamente la electricidad. La electricidad ya tenemos que estar un poquito menos del 50% de fósil, depende del mes del año, pero cada año va bajando más, pero todavía estamos usando muchos combustibles fósiles y sobre todo en el transporte de cosas. Necesitamos encontrar formas más eficientes de transportar cosas entre distintos lugares del país. Hay alternativas a los camiones, hay trenes y hay también transporte en buque, que es mucho más eficiente que el transporte en camión. Entonces ahí hay que hacer una huella de carbono en el ciclo de vida y ver cuál es la mejor opción para nuestro país. Pero eso yo creo que a nivel personal creo que es algunas de las cosas que tenemos que hacer. Procurar eficiencia en la energía. No sé si tenemos, Danilo, más preguntas. Parece, no estoy segura si sí o si no. Ah, sí. ¿Se tiene en cuenta la contabilidad de emisiones indirectas en las actividades productivas presentadas? Si no es así, ¿cuáles son los principales problemas de estimarla? En los inventarios regionales tenemos dos tipos de emisiones consideradas. Tenemos las directas, que son básicamente lo que hace efecto invernadero, que salen de la región, y tenemos las indirectas, en una segunda metodología que se llama GPC, que tiene que ver con el consumo de energía que se produce fuera de la región. Esas son las emisiones directas e indirectas que se consideran en estos inventarios.
En el caso de la huella de carbono por persona que nosotros les mostramos, estamos considerando las directas y las indirectas por consumo de electricidad. Sin embargo, a nivel personal, si ustedes buscan una calculadora, van a ver que tienen también otras emisiones indirectas, como por ejemplo, las emisiones que tienen que ver con la producción de su comida. Esas cosas no están consideradas en las huellas que le presentamos ahora, porque a nivel central, ¿verdad? Se calculan las huellas territoriales, no las huellas de consumo. ¿Okay? El único factor de consumo que estamos considerando es la electricidad. Así que hay distintas formas de medir la huella de carbono, también no me quiero extender mucho, pero ahí tienen que tener ojo de la forma en que se está calculando para también calcular sus compensaciones, su huella de carbono completa. ¿Tenemos otra pregunta? Parece que no. No veo más. Ah, sí. ¿Por qué crees que no ha sido prioridad de los países tomar medidas para disminuir los efectos del cambio climático? Mira, es una historia compleja. Lo que pasa es que cuando empezó esto del cambio climático se dividió a los países en dos grupos. Los que tenían plata, que se llamaban anexo 1, y los que no tenían plata, que eran anexo 2. Entonces los anexo 1, a ellos se les pusieron metas para que redujeran su huella de carbono, y los anexos 2 como que si querían hacer algo lo hacían, pero no tenían ninguna obligación. Entonces, siempre hubo más exigencia para los que más tenían, y ahí los países emergentes nos demoramos bastante en establecer todo tipo de cosas, leyes, regulaciones, etc. También porque hay mitos urbanos. En sustentabilidad siempre hay mitos urbanos. Y eso es que hacer una transición a una economía bajo carbono neutral es caro. La verdad es que no es caro. Como todo, tiene una inversión inicial. Pero la verdad las cosas que está más que demostrado que tener tecnologías de eficiencia energética, cambiar sol solar, hacer todas las otras inversiones que hay que hacer para llevar a una empresa o a una región a ser carbono neutral, de hecho traen beneficios, no solamente ambientales, sino que también económicos. Literalmente se gasta menos dinero cuando tienes una empresa más o un territorio más eficiente y más carbono neutral. Entonces es bueno para el bolsillo, es bueno para el planeta, es bueno para todo el mundo. Y lo que pasa es que no se toman esas decisiones porque hay un mito de que es caro. Eso es una mentalidad. Es una cosa, es como, no se me ocurre ningún ejemplo en este minuto, pero todos nosotros tenemos sesgo. Lo que tenemos que hacer es convencernos de que primero descubrir que el sesgo existe y después convencernos de que estuvimos errados durante un montón de tiempo y cambiar. Y para eso tenemos que usar datos. El uso de datos es muy importante y hay muchos estudios que pueden encontrar, y de hecho el propio ministerio tiene una jerarquía de proyectos que tienen retorno sobre inversión relativamente rápido sobre el tema de carbono neutralidad. Está dentro de la NDC, si no me equivoco, hay un gráfico con cosas que se pueden hacer a nivel territorial que tienen retorno sobre inversión para reducir la huella de carbono en los territorios. Voy a preguntar si hay más. ¿El bono de carbono lo puede obtener cualquier persona natural? Sí. Y lo puedes obtener a través de, y le voy a pedir a mis colegas que pongan el link en el chat, a través de Climate Neutral Now, que es la plataforma de Naciones Unidas para cálculo y compensación de huella de carbono de personas naturales también. Así que ahí tú puedes entrar, puedes calcular tu huella de carbono y la puedes compensar ahí haciendo un par de clics y poniendo tus datos de tarjeta de crédito, y con ese dinero se van a ir a financiar proyectos de inversión en todo el mundo. Tú puedes elegir, de hecho, a cuál proyecto le pones plata, para plantar más bosques, construir hidroeléctricas de pasada o mini hidros, ¿verdad? Que no alteran el equilibrio natural, pero que sí permiten sacar de circulación las fuentes fósiles de electricidad. Así que sí, lo puedes obtener a través de esa plataforma. De otras formas es un poquito más difícil. Las otras plataformas en general están más enfocadas a empresas. Como ciudadanía, gobierno, ¿cómo podríamos exigir mayor disminución de emisiones por parte de empresas agrícolas, transporte y minería principalmente? Bueno, primero con las decisiones de compra. O sea, si tú quieres que la minería baje su huella de carbono, pero te compras un celular nuevo todos los años, un computador nuevo todos los años y eres adicto a la tecnología, entonces lo que estás haciendo con esa compra es decirle a la industria, oye, sigue produciendo,
porque yo soy feliz consumiendo sus productos, y es la misma lógica para todos. Entonces, primero con las decisiones de compra. Y luego es con datos. Entonces vimos que si ustedes, hay una fuente de datos que le va a pedir a Danilo que agregue, que es la de Naciones Unidas, Danilo, la de SCP-HAT, de Life Cycle Initiative. Si tú miras los datos, la huella de carbono principal del país, de nuestro país, dentro de los sectores productivos, está en agricultura. Entonces, mira, la minería es una industria de clase mundial y es un poco que se regula sola. Están metidas con el hidrógeno verde, están metidas con energía limpia, ellos tienen su vida, pero estamos súper descuidados en la parte agrícola y ahí tenemos grandes emisiones de gases de efecto invernadero por efecto de fertilizantes. Tal vez exigir es una palabra fuerte, pero yo te invito a que pienses cómo podemos ayudar al cambio, especialmente en la industria agrícola. ¿Cómo podemos a través de la innovación y el emprendimiento impulsar cambios, impulsar disrupciones dentro de esta industria? ¿Y cómo podemos como consumidores empezar a priorizar nuestras compras en productores que hagan las cosas como nos parece que tienen que ser hechas? ¿Y cómo podemos tener más información y transparencia dentro de la industria agrícola? Básicamente, si yo compro un tomate, no tengo idea si ese tomate tiene una huella de carbono alta, baja, si fue hecha con fertilizantes o con compost, si es orgánico o no es orgánico, como no tengo cómo saber nada de la fruta que compro. La información es clave para la toma de decisiones de los consumidores. Yo creo que ahí esa solicitud de información es como la primera exigencia que podemos hacerle a nuestros proveedores, que nos pasen la información, que nos digan qué está pasando. Se nos acabó el tiempo para preguntas, lamentablemente, porque estaban súper buenas, pero vamos a seguir el trabajo en talleres grupales, que son, recuerden, por un lado vamos a tener municipios y otros actores de la administración pública, y por el otro vamos a tener la ciudadanía y las empresas en el mismo grupo. Van a ser asignados de forma automática a una sala de trabajo en un minutito más, y si quieren cambiarse de sala o tienen algún problema, siempre pueden contactar a Bárbara Rojas o Cristel Contreras. Recuerden, en el chat, en la barrita desplegable, eligen a una de las dos para que los ayude a cambiarse de sala si quieren cambiarse de sala. Pero antes de asignarlos a las salas, quiero que todos abramos la cámara y nos saquemos una foto para celebrar que estamos hoy día todos aprendiendo de carbono neutralidad. Ahí le voy a pedir a nuestra fotógrafa oficial, a Cristel, que nos saque una foto y nos diga cuándo poner cara de foto. Nuestra mejor sonrisa sobre, sí, voy a ayudar a la carbono neutralidad, voy a cambiar el mundo hoy. Eso es lo que queremos, esa es la actitud. Y veo que la Ana María me mira y se ríe y dice como, ya, tiene como cara de, oye, esta galla buena onda. Eso es lo que queremos lograr un cambio hoy día. Así que invito a Miriam, Olga, Ricardo, Daniel, si tienen la posibilidad de prender su cámara, queremos ver su enorme sonrisa, su energía para cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas y mejorar, la verdad. Queremos un mundo mejor todos los días. Así que, Cristel, cuando tú nos digas entonces, cuando estés lista, pero a ver, démosle ahí la oportunidad a Yesenia, Javiera, que se están sumando, Cristian, Ricardo, que los veo aparecer ahí. Tú nos avisas. Fabián, Daniela, Victoria. ¡Ah, qué alegría verlos a todos! Es tan triste ver tantas pantallitas negras, pero es tan rico verlos a todos ahí. Ya vamos a tener unas sesiones de trabajo en grupo ahí, ojalá lo más interactivas posibles para que saquemos el mayor provecho. Y Cristel, no te veo, la Cristel la tengo en cámara negra, que alguien más me haga la señal para reírme. Ya, todos sonrían. Gracias, Cristel. Y ahora entonces le pido a Bárbara que nos asigne las salas de trabajo. Oye, tomémonos 3 minutos para correr a buscarse un vaso de agua y no se preocupen que los vamos a asignar. 11:48 entonces nos encontramos de vuelta para seguir trabajando en los grupos.
Hola, buenos días, bienvenidos de vuelta. Danilo Granato aquí en esta sala de empresas y ciudadanías para llegar a una bajada de acciones concretas que podemos tomar en nuestro día a día para tener hábitos más carbono neutrales, para tener una vida en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros comercios, en nuestras oficinas. ¿Cómo podemos tornar nuestros procesos más carbono neutrales? Si desea cambiarse de sala, ir a la sala de gobiernos locales para las discusiones del sector público, entonces, por favor, hable con Felipe, Felipe Pequeño, que les puede redireccionar de sala. Y también les comunico que tenemos el chat de Zoom abierto, así que les pido que, por favor, redireccionen sus preguntas sobre esta sección al chat de Zoom y vamos a ocupar el Mentimeter más tarde, porque lo que quiero hacer es pasar por algunos tips para cada uno de los impactos de nuestra región, de cómo podemos reducir la huella de carbono y después realmente discutir con ustedes, con la sala para realmente bajarlo a la realidad de cada uno, porque sabemos que la realidad de cada individuo es distinta. Entonces, ¿cómo podemos realmente implementar en mi día a día? Así que les invito a que mantengan el Mentimeter abierto y vayamos a la presentación. Como mencionaba Pia, estos son los principales flujos de gases de efecto invernadero de la región de Coquimbo. Y también decimos que la mejor forma de empezar hacia la carbono neutralidad es reducir nuestras emisiones. Entonces vamos a enfocar en la parte izquierda de emisiones y cómo podemos reducirla. Y vamos a ir un paso más allá y agruparlas para ver cómo podemos gestionarla de mejor forma, ¿cierto? Entonces, empecemos por el uso de energía. El uso de energía es casi un poco más de un tercio de las emisiones de la región de Coquimbo, gran parte por industria, pero también la energía ocupada en edificios comerciales, públicos, residenciales, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor la energía en nuestros hogares, en nuestras empresas y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, reduciendo el consumo de energía. ¿Y cómo lo hacemos? Hay algunas formas bastante sencillas y algunas veces no tan directamente comprensibles. La primera es mantener en buen estado los equipos de frío. Y eso por dos motivos principales, porque los equipos de frío en mal estado gastan más energía, primera, pero también hay otros efectos sobre el cambio climático, como por ejemplo los equipos de frío en mal estado conservan mal los alimentos, entonces hay una mayor pérdida de los alimentos y por lo tanto tengo que emitir más gases de efecto invernadero para producir los alimentos porque los perdí. Y también por los gases de efecto refrigerante, que mencionamos que hay diversos gases de efecto invernadero y gases gases refrigerantes ocupados en equipos de frío son bastante, tienen un potencial de calentamiento global 1000 o 2000 veces más de lo que el dióxido de carbono. Entonces, si ocupamos un equipo de frío, lo mantenemos mal, tenemos que desecharlo, hay un riesgo de que este gas se escape a la atmósfera y cause un tremendo daño al calentamiento global, que ayude, que potencie el cambio climático por centenas o miles de años. Así que mantener los equipos de frío en buen estado va a ayudar en diversas aristas a reducir el consumo de energía y los gases de efecto invernadero en general. También, obviamente, para todas las empresas, todos los hogares, es desconectar los aparatos eléctricos que no están siendo ocupados. El computador, el cargador de celular, la tele, el filtro de agua, el freidor de agua. En mi oficina antigua, teníamos un filtro de agua que calentaba automáticamente el agua y se calentaba toda la noche. Entonces,
por 12, 16 horas que nadie ocupaba la oficina, estaba ahí calentando el agua y todo ese consumo de energía es botado y también es dinero que la empresa podría ahorrar teniendo un mejor manejo desconectando estos aparatos. Y también ocupando una iluminación eficiente a través de lámparas LED. Si se quema o si se echa a perder algún foco, se lo cambia a LED y hay una inversión muy pequeña porque hay focos de producción chilena que son bastante accesibles tanto para empresas como para hogares. Otro punto que gastamos mucho en energía es energía para climatización, para calentar ambientes y para resfriar ambientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es aislar mejor la casa. Entonces, una casa con mejor aislamiento térmico, una casa, una oficina, un comercio con mejor aislamiento térmico, necesita menos energía para climatizarse. Entonces, si yo voy a gastar menos en aire acondicionado y voy a gastar menos en estufa. También se puede hacer un juego de cortinas. Mucho calor entra por las ventanas o sale por las ventanas. Entonces, con cortinas, cerrando las cortinas, por ejemplo, en la hora de más calor, yo impido que el calor entre, que la casa se caliente mucho y ahorro energía para la climatización. Y una tercera cosa que es poco sabida es hidratarse, mantenerse bien hidratado. Porque un cuerpo bien hidratado, una persona bien hidratada resiste mejor a los cambios de temperatura. Entonces, yo puedo como prender el aire acondicionado quizás media hora más tarde, una hora más tarde. Entonces, en lugar de prenderlo a las 11 de la mañana, lo prendo a las 12 o la 1. Entonces ya me ahorro 1 o 2 horas de aire acondicionado y eso es un ahorro tremendo de energía por todos los días. Así que mantenerse hidratado ayuda a mejorar la resistencia a los cambios de temperatura y disminuye la necesidad de climatización. También se puede, obviamente, como gran parte de la contaminación de emisión de gases de efecto invernadero por el uso de energía, se da que la matriz chilena todavía es fósil, es un 50% fósil la matriz eléctrica chilena. Entonces, se puede considerar implementar energía solar y existen subsidios para eso, subsidios para casas, subsidios para viviendas sociales, subsidios también para empresas pymes de todo porte. Entonces, se puede hacer esta transición a electrificar procesos en base a energía solar para reducir de forma efectiva el consumo de combustibles fósiles. Entonces, dos cosas principales: reducir la necesidad de consumo por por mejoría de energía eléctrica, equipos de frío, por mejora de aislamiento, etcétera, y el cambio en fuentes de energías renovables. Siguiendo, un segundo componente importante de las emisiones de la región es el transporte, con 1/4 de las emisiones. ¿Cómo podemos hacer para transportarnos de forma más eficiente con menos emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, veamos algunos gráficos, veamos datos por detrás. Si estoy decidiendo comprar un auto y tengo un auto a gasolina o a diésel, entonces se ve que el auto a diésel tiene una combustión más eficiente por cantidad de carbono que tiene el combustible, entonces emite menos gases de efecto invernadero en general comparado con un auto similar a gasolina. Ahí está un buen criterio. ¿Cómo podemos ser mejores entonces? Podemos ser mejores eligiendo mejor el tipo de auto. Entonces, reduciendo el auto, en lugar de un auto grande, un auto medio o pequeño, menor aún, más chico aún, se puede ahorrar aún más en emisiones de gases de efecto invernadero y también en dinero. Entonces, la recomendación es comprar un auto que se ajuste mejor a las necesidades de uno. Si voy de mi casa al trabajo como 30 minutos por día, todos los días, entonces no necesito una pick-up
gigantesca 4x4 para andar en ciudad. Entonces, ¿qué realmente necesidad de transporte tengo y qué medio de transporte tengo para satisfacer esta necesidad de la forma más eficiente posible? Esta es la indicación. ¿Podemos hacer mejor? Claro, podemos disminuir aún más nuestras emisiones compartiendo el auto. Entonces, si comparto un auto, ya automáticamente reduzco las emisiones por la mitad. Si comparto un auto con 3 personas, divido por 1/3. Si comparto con 4, divido por 4. Entonces, compartir el auto es esa cosa de cómo podemos satisfacer la necesidad de transporte. Entonces, si ya estoy llevando 2 toneladas de acero, aluminio y un montón de cosas, ¿por qué no compartir esto con otras personas? Y entendemos que en pandemia es difícil, pero si voy al trabajo, ya estoy con las mismas personas del trabajo, entonces como puedo muy bien compartir el auto y así reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero. Y obviamente hay otras opciones más allá del auto, como ocupar la bicicleta. Muchas veces yo no necesito ocupar el auto. Puedo en trayectos cortos ir al supermercado, comprar un par de cosas, ir a la panadería, por ejemplo. Entonces, puedo ocupar la bicicleta en lugar del auto. Va a ser mucho más económico, tanto en términos financieros como también en términos de gases de efecto invernadero. El consumo preciso de la bicicleta depende de la dieta, como vamos a ver más al final de la presentación, pero en general para una dieta típica queda ahí alrededor de los 16-20 gramos por kilómetro por persona. Y también, claro, podemos no transportarnos de frentón y tener una reunión online. ¿Será que puedo trabajar algunos días desde mi casa de forma remota? ¿Será que realmente necesito ir a la reunión con el cliente de forma presencial o podemos hacer una reunión virtual? Entonces, esto me va a ahorrar completamente el transporte. Claro, va a tener la huella social de energía, pero de nada se compara a tener que transportarme al otro lugar. Entonces, todo lo que podemos evitar transportarnos es aún mejor. Claro, se pueden hacer más cosas mientras estamos transportando, más allá de la elección de un medio de conducción, es hacer mantenciones en el vehículo. El inflado del neumático influencia mucho, pero también el filtro, conversores catalíticos, aceites, todo influencia en la performance del auto y la eficiencia que el auto tiene para quema de combustible. Entonces, cuanto mejor mantenido está el auto, más eficiente va a quemar el combustible y más eficiente y menos emisiones voy a tener durante el transporte. También hay algo llamado ecoconducción. Y eso es tan importante que se puede ahorrar hasta un 30% de combustible solamente de la forma como yo manejo. A qué velocidad yo conduzco, qué momentos acelero, en qué momentos freno. Como todos estos detalles ayudan a ahorrar combustible y ayudan a ahorrar casi 1/3 de combustible. Así que uno puede tomar un curso de ecoconducción para sí mismo o también si es una empresa puede hacer como ofrecer un curso de ecoconducción a los funcionarios, que además de ahorrar combustible y emisiones de gas de efecto invernadero, también es una conducción más segura, que va a minimizar el riesgo de accidentes y también ayuda a mantener en buen estado la flota. Por último, como empresas realmente dedicadas al rubro, pueden certificarse en el programa Giro Limpio del gobierno, en que es un programa voluntario que ofrece apoyo a empresas, tanto transportistas como a generadoras de carga, a que tengan un transporte más eficiente. Y indicaciones son que ofrecen, por ejemplo, cursos de ecoconducción, ofrecen formas de medición y realmente ofrecen un apoyo a la hora de incorporar estas acciones a la empresa para que tengan una conducción más eficiente, con menos emisiones y más segura. El tercer punto es la disposición de residuos sólidos y eso pasa directamente, no después que ya botamos lo que ocupamos, pero mucho antes. Viene desde una decisión de consumo.
Y aquí es importante enfocarse desde el principio de la cadena, o máximo posible, y el consumo tanto de personas, como personas en nuestros hogares, como también de empresas, cuando compramos de nuestros proveedores. Formas de mejorar reducir las emisiones es reducir el consumo comprando solamente lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces nos vamos al supermercado o hacemos una licitación, compramos de un proveedor para comprar algo que ya tenemos en stock en bodega, pero que no sabíamos? Que, ¿será que tengo arroz? ¿O será que ya tengo acelga? No sé. Y voy y compro demasiado por si acaso y después se me acaba echando a perder. Y la misma cosa con empresas. ¿Será que tengo esta gañería en bodega? No sé. ¿Será que tengo la tinta? ¿Será que tengo barniz? Entonces, como va y compra demasiado, después se echa a perder, que realmente como no necesitaba la compra, simplemente por algo de planificación. Y también sobre el no necesitar es qué podemos reparar o reutilizar de lo que ya tenemos y evitar comprar uno nuevo. Siempre que compro un objeto nuevo, compro un producto nuevo, yo activo toda la cadena de producción con la extracción de materiales, con el proceso productivo, con el transporte, con todo, para que yo pueda hacer esta compra. Entonces, si puedo reducir al máximo posible la compra, por realmente comprando realmente lo que necesito, o reparando y reutilizando, evitando la compra, mejor. Pero claro, ni siempre podemos evitar la compra, y a veces necesitamos comprar. Si este es el caso, es preferible comprar productos de mayor calidad y más larga duración. Esto porque este producto a lo largo de su vida va a evitar que se compre otros productos similares para cumplir la misma función. Y la misma cosa va para la parte de producción. Si estoy produciendo un bien de consumo durable, puedo hacer que dure más, puedo hacer un mueble que dure más, puedo hacer una ropa que dure más, puedo vender productos que duren más, porque así no necesito como vender constantemente y emitir todo nuevamente. Y también dar preferencia a productos reciclados o reutilizados, y si soy de una empresa, también como reciclar y reutilizar productos, comprar productos de segunda mano, y etc. Un factor adicional que no mencionamos, y hubo una pregunta relacionada, porque estos datos de emisión regional son datos de producción. También tenemos los datos de consumo, que significa como todo lo que compramos que viene de fuera del territorio, ¿cierto? Y un factor importante es el consumo de carne. Y les explico por qué. Miremos la huella de carbono de algunos alimentos. Entonces, la huella de carbono de 1 kilo de carne de vacuno es de 60 kilos de CO2 equivalente. 1 kilo de carne de vacuno. Ahora, imagínense de que estamos en una economía completamente libre de combustibles fósiles. Toda la energía solar, o eólica, todos los autos son eléctricos, los aviones son hidrógeno, es una maravilla. No quemamos más combustibles fósiles para producir nuestra energía. Si esto pasa, pero continuamos comiendo de la forma como estamos comiendo, la huella de carbono de un vacuno ya es suficiente para fracasar en la meta de 2 grados. Es decir, si solo cambiamos la energía, hacemos todo ese esfuerzo, pero no cambiamos nuestra alimentación, no vamos a lograr la meta que tenemos para la carbono neutralidad o para el cambio climático. Por eso hay otras fuentes de proteína alternativa. Se puede, como el cordero o queso, tienen como un par de veces menos emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos otras fuentes de proteína, como el cerdo, el pollo, el pescado, que tiene alrededor de 10 veces menos emisiones que la carne de vacuno, pero tenemos otras fuentes, principalmente de vegetales, como las arvejas, lentejas, porotos y etcétera, que tienen 75 veces menos
emisiones de gases de efecto invernadero que una carne de vacuno. Entonces me puedo alimentar por 2 meses y medio con una dieta vegetariana como base a vegetales, con el mismo impacto que me alimentaría en un día si tuviera la carne de vacuno. Es tremendo esto y además el beneficio es que ahorra dinero porque otras fuentes de proteína también son típicamente más baratas y también mejora la salud porque está científicamente demostrado de que una dieta reducida en carnes rojas y con más fuentes de proteína vegetal ayuda mejor a la salud cardíaca y también a la salud del sistema inmune, reduciendo riesgos de cáncer y muchas otras cosas. Y también reduciendo el impacto ambiental, como ya hemos comentado. Y ahí Ana María pregunta que cómo se puede reemplazar la carne siendo que un niño necesita alimentación de todo tiempo, de todo tipo. Ana María, es verdad, no solo un niño necesita alimentación de todo tipo, todas las personas necesitan una alimentación variada. Y la alimentación variada incluye macronutrientes como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, como también los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Es demostrado que en una dieta vegetariana, con base a plantas, se puede conseguir todos los nutrientes, los macronutrientes y todos los micronutrientes, a excepción de la vitamina B12. Entonces, si un niño puede satisfacer, o cualquier persona en verdad puede satisfacer todas las necesidades de la alimentación con una dieta base vegetariana. Pero claro, si hay hábitos personales, hay preferencias culturales, hay costumbres, la recomendación no es ser vegano completamente, dejar de consumir carne. Si puedes, fantástico, pero si no puede, no hay problema, es solo reducir esto, reducir el consumo dentro de las posibilidades de cada uno, ya va a aportar mucho. Entonces, puede ser cambiar el vacuno por otras proteínas animales, por un pollo, un pescado, o vegetales, como porotos, lentejas, garbanzos, el tofu y etc. Y una forma de hacerlo es crear un día vegetariano en la casa o en la empresa. Si hay control, por ejemplo, sobre el casino de la empresa, se podría implementar un lunes sin carne. Y que, bueno, es un lunes donde el almuerzo es vegetariano, no hay carne. Entonces, y eso de a poco va acostumbrando el paladar, va acostumbrando los hábitos de compra, los hábitos de cocina, que son recetas tal vez un poco distintas de hacer, en que uno se va adaptando de a pocos, pero efectivamente reduciendo el consumo de carne. Entonces, Ana María, no sé si respondí a la pregunta en que una persona puede conseguir, incluyendo un niño, todas las fuentes de nutrientes que necesita como en una dieta basada en vegetales. Sin embargo, yo no soy doctor, no soy nutricionista, así que recomiendo que hable con un nutricionista infantil para que pueda ser más específico en la dieta que puede tener un niño. Sí, Ana María, puede abrir el micrófono si desea. Hola, ¿cómo estás, Danilo? Hola. Muy bien, muy bien. Me parece súper interesante lo que estás contestando a la pregunta. Sí, estoy súper de acuerdo que todos necesitamos los nutrientes, pero sí, yo creo que más en base a la alimentación, lo que debemos actuar es en base a las grandes industrias. Porque si nosotros cambiamos nuestros hábitos alimenticios, la industria va a seguir produciendo sí o sí carne, porque hay carnívoros. Esto es como el reino animal. Hay carnívoros, hay herbívoros y omnívoros. Entonces, yo creo que más que la carne de por sí, yo creo que aquí hay que
manifestarse como ciudadano, así como lo estoy haciendo yo, escuchando este maravilloso taller, con las empresas, porque sabemos que ya no es el 2050, no es el 2040, sino que el 2030. Y somos una generación súper potente, los que tenemos 30, y somos los responsables de hacer el cambio para las futuras generaciones. Estoy completamente de acuerdo, Ana María. Mi perspectiva es lo siguiente. Yo cambio desde lo que pueda cambiar. Ahí veo, Carmen, que ya como mezcla carne, proteína vegetal con animal para reducir el consumo. Fantástica, muy creativo, nunca había escuchado esto. Gracias. Pero yo intento ver lo que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades. Entonces, y también como reduciendo el consumo de carne de uno, ya va a mover la empresa. Si yo reduzco de mi familia, si hablo con otras personas de mi comunidad, mis vecinos, otros familiares, entonces ya voy moviendo la industria, voy creando esta presión de mercado a la industria para que la industria se mueva. Entonces es una cosa que yo puedo hacer como consumidor para potenciar este cambio. Y también voy a acelerarlo porque ya voy a estar reduciendo mis emisiones. Mis emisiones personales van a ser menores, van a ser menores de lo que la media de la población, y voy a estar aportando. Sería fantástico si todas las industrias pudieran ser más carbono neutrales, como reducir sus emisiones, si todas las personas también pudieran tener hábitos para reducir las emisiones. Y también hay estudios que demuestran, que analizan que no es necesario que todas las personas cambien, que es necesario que una parte de las personas cambien. Y una parte como es 65% de las personas. Entonces, puede parecer mucho, pero no es mucho. Entonces, si ya llegamos, si somos, no sé cuántos somos ahora, pero si somos 20%, para llegar a 65%, alguien tiene que tomar la decisión. No necesitamos que todos cambien, pero si hay una gran masa crítica que cambia, esto ya es suficiente para tener procesos, productos hechos de forma más sustentable, y también para que, bueno, que todos los hábitos de consumo sean más sustentables. Entonces, yo intento hacer mi parte. Yo soy vegetariano hace un año y medio, y trabajo en eso, como motivando a las industrias para que puedan hacer más. Entonces, yo intento dedicar mi esfuerzo a lo que puedo cambiar, y hago mi mejor. Claro, y mueve la forma de producción de la industria. Así que espero que esto le sirva de aporte y motivación a Ana María. Y también, como para cerrar esta conversación en el término de industrias, para ¿qué las industrias pueden hacer? Si hay alguna empresa aquí y está escuchando esto y quiere ir más allá, como y di algunas recomendaciones específicas, pero pueden encontrar más recomendaciones específicas, comprometiendo la carrera a la empresa, a la carrera hacia el cero, al race to zero, en que puede ser de tres formas: suscribiendo a la ambición empresarial, en que simplemente es definir una meta para la empresa para tener emisiones compatibles con el aumento de menos de 1,5 grados. También hay la iniciativa para la ruta exponencial, que son 36 acciones que las empresas pueden tomar, que si hacemos esas 36 de forma exponencial, y de nuevo, no que de forma que todos lo hagan, pero que de forma que una gran parte de la población lo haga, vamos a alcanzar la meta de carbono neutralidad. Y también hay un hub de clima para pymes, en que pymes pueden tener un apoyo y guía especializado para empresas de menor porte, para aportar a una cadena de valor también más productiva, más sostenible de los clientes. Así que hay muchas opciones, hay aportes específicos para industrias, hay ideas específicas para industrias. Entonces ahí pueden
tener más información también. Entonces, el resumen que tenemos es reducir el uso de energía, cambiar a energías renovables, reducir el consumo de carne, mejorar nuestro medio de transporte y reducir el consumo. Dicho esto, me gustaría pasar a mente rápidamente porque tenemos, ya veo que algunas personas respondieron y aquí como sé que es difícil implementar esto en el día a día, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuán fácil o difícil es hacerlo en sus día a día? Entonces, si tienen Mentimeter abierto, pueden responder inmediatamente. Si no, es solo pinchar en el link que está en el chat de Zoom y contar qué tipo de solución es fácil o difícil implementar en tu propia casa, en tu propia empresa, en el día a día que le compite. Entonces tenemos una respuesta, creo que otras personas ya están entrando las respuestas, respondiendo. Ahí hay otra y por el tiempo voy a pasar, pueden continuar respondiendo esta, entonces cuando termine de responder van a ver la siguiente pregunta, que es, ya, ¿qué obstáculos impiden implementar estos cambios en el día a día? Si una cosa es fácil, si una cosa es difícil, ¿por qué es difícil? ¿Por qué yo no puedo implementar esta acción hoy día mismo? Como ahora en mi casa, en mi empresa, ¿qué me impide implementar? ¿Qué me impide reducir el consumo de energía? ¿O qué me impide cambiar a fuentes de energía renovables? ¿Qué me impide comer menos carne? ¿Qué me impide cambiar el medio de transporte? ¿Qué me impide reducir mi consumo? Me gustaría escuchar los obstáculos porque vamos a crear talleres que son más profundos. Entonces vamos a ocupar los ejemplos más comunes de las personas para realmente motivarlas y encontrar acciones para que realmente puedan implementar esto en el día a día de cada persona. Así que yo creo que están escribiendo ahí en el chat, disculpa, en Mentimeter, entonces me gustaría realmente leer sus respuestas y tenemos 2 minutos antes que cierre nuestra sala y para ser direccionado automáticamente a la sala principal para hacer el cierre. Aquí me dice que trabaja muy lejos para usar bicicleta y ya ha reducido el uso de energía, fantástico. Entonces, reducir el transporte era un cuarto, ¿cierto? Entonces, ahí hay teletrabajo. Entonces, ¿será que puedo hacer teletrabajo? ¿Será que puedo compartir el auto con alguien de mi trabajo? Con 1 o 2 personas ya va a reducir mi huella por la mitad. Ya sería fantástico. Entonces, ¿qué más puede hacer? Ahí hay otra persona que dice teletrabajo, pandemia, economía. Sí, la pandemia dificultó algunas cosas y ayudó a otras, como por ejemplo estas reuniones virtuales. Entonces, la economía también, la economía es importante porque muchas de estas acciones son económicamente viables. Tomando una acción de reducir el consumo de energía, voy a pagar menos energía. Como instalando panel solar, en algunos años me va a pagar el retorno de inversión porque voy a dejar de pagar por energía o pagar por combustibles. Entonces, hay acciones. También hay una poca oferta de servicios y productos en la comuna de residencia y hay elevados costos asociados. Sí, lamentablemente hay algunos costos que son un poco más elevados, pero algunas acciones son más económicas, como una dieta basada en vegetales, por ejemplo, dejar de comprar carne de vacuno y etc. Ahí, excelente. Veo otras, pero tenemos 2 segundos. Nos vemos. Hola, bienvenidos de vuelta a la sala principal. Durante el cierre me gustaría, como en estos últimos 5 minutos, que les invitar a que participen de nuestra encuesta de satisfacción. Queríamos saber simplemente qué encontraron en el evento, qué hicimos de bien y qué podemos mejorar. Son
Es muy breve y nos ayudaría mucho tenemos más 4 talleres esta semana y también nos ayudaría mucho a implementar las ideas más populares en los e-learnings que estamos preparando y ya vamos a mostrar más adelante. Invitados a la encuesta, entonces, me gustaría invitar a Pia Vige para que resumiera lo que hablaron en la sala de gobiernos locales. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a toda la gente de la sala de gobiernos locales porque realmente tuvimos una alta convocatoria y todos muy participativos, varias experiencias de varias comunas de la región. Realmente Coquimbo ahí ha sido la mejor región de Chile hasta el momento. Así que mis aplausos para todos por la participación. Conversamos hartas cosas. Bueno, partimos con el tema del sistema de certificación ambiental municipal y que ahora hay un sistema inicial de acreditación ambiental municipal para que los municipios que son más pequeños y tienen menos dotación también tengan la oportunidad de tener un sistema de gestión ambiental que esté organizado, bien organizado en la comuna y con apoyo del gobierno central, por supuesto. Revisamos varias formas de financiamiento ahí, dimos los tips, y siempre recordar que cuando hagan la postulación liguen a un compromiso de la NDC para que le den más puntitos ahí de postulación. Y vimos medidas de energía y de agua para la adaptación y la mitigación de gases de efecto invernadero. Muchos casos, voy a resaltar algunos solamente. Victoria, que nos contaba que en Monte Patria hace 2 años hizo un recambio del alumbrado público y se instaló luminaria LED. Aquí un paréntesis, como y pasó el dato desde el Ministerio de Obras Públicas, la luminaria LED que esté de acuerdo con la reglamentación de cielos oscuros, pueden usar luces LED de color blanco, pero que tienen un filtro ámbar, y eso cumple con la legislación. Si quieren algún dato, pregúntenle a nuestro representante del MOB que está acá, me parece que se llama Gonzalo, si no me... Gonzalo Galleguillos, ahí tiene los datos. Gonzalo, comparte tu correo si es posible, por si la gente tiene alguna pregunta, tenga dónde ubicarte. Valentina también nos contó que la Oficina de Protección de Cielos Oscuros y el municipio de Vicuña implementaron luminaria pública LED con filtro ámbar, así que tenemos un caso ahí para poder ir a visitar y ver cómo funciona. Daniel nos comentaba que en Salamanca se han realizado actividades de protección de un borde del río mediante la eliminación de microbasurales, y que también en Salamanca tenían paneles solares LED, tenían paneles solares en el edificio consistorial, pero que ya no se están usando porque falló la mantención. Y esto también lo vimos con otros paneles que están sobre los techos de los paraderos de buses. Entonces, ahí falta incorporar en los proyectos solares un ítem de mantención para que estas cosas sigan viables en el tiempo. Y también hablamos harto de reutilización de aguas grises para riego, que se está haciendo en varias escuelas de la región, normalmente en las áreas más rurales. Así que ahí tenemos un excelente ejemplo de gestión hídrica y gestión de energía que reduce la huella de carbono por un lado o por otro. Así que hablamos muchas cosas más, Danilo, pero no te quiero quitar todo el tiempo y quiero saber también qué es lo que pasó en la otra sala. Buenísima, parece que hay mucho movimiento entonces las comunas de Coquimbo con acciones bastante diversas, y también en el sector de empresas y ciudadanía conversamos sobre cómo bajar esto al hogar y en los negocios de cada uno, sobre acciones de eficiencia energética, de cambio de fuentes de energía renovables, de mejorías en el medio de transporte, de reducción del consumo de carne y también de consumo y producción sostenible, en forma de reducir el consumo. Y lo interesante es que muchas personas ya están haciendo mucho, como ya están haciendo, como ya cambiaron las ampolletas, ya, por ejemplo, mezclan carne de soya con carne para reducir el consumo de carne, como encontré muy interesante. Pero también hay algunas dificultades, como el alto costo, no solo de la energía solar, pero el alto costo de productos sostenibles, de productos que duren más, por ejemplo, de la oferta. También las distancias dificultan ocupar bicicleta o ir caminando. Entonces, eh, hay algunas oportunidades para superar estos obstáculos y hacer como incorporar aún más acciones de sostenibilidad en nuestro día a día. Y sobre esto, como
esta sesión es solamente el principio de una jornada. Como tenemos 2 horas, es muy poco tiempo para eh, los tantos cambios que necesitamos, que son pocos, pero son profundos y diversos. Entonces, lo que también estamos haciendo es creando 3 talleres online, 3 talleres e-learnings distintos que van a estar disponibles en la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman. Un taller específico para municipalidades y gobiernos locales, otro taller específico enfocado en empresas de cómo pueden gestionar su huella de carbono, y también otro específico para personas y cómo ciudadanos pueden contribuir a la carbono neutralidad. Y su participación en este taller y también la respuesta a la encuesta de satisfacción es muy importante para alimentar el contenido de estos talleres que estamos desarrollando en este minuto. Así que invitamos a que participen, respondan a la encuesta y agradecemos la participación en los talleres y que vean estos e-learnings que estarán disponibles desde noviembre. Si no quieren esperar hasta noviembre, pues, instituciones, organizaciones y gobiernos municipales pueden participar en un taller de la tarde que será impartido por Huella Chile y enseñará sobre la huella de carbono territorial y cómo gestionar esto colaborativamente entre actores públicos y privados. Puede hacer la inscripción en el link que aparece en pantalla y seguramente está en el chat. Para registrarse todavía hay tiempo, será a las 3 de la tarde, imperdible. Con esto me gustaría entonces reiterar mis agradecimientos por la participación, por responder a la encuesta de satisfacción y por esta excelente conversación esta mañana. Espero que les haya motivado a tomar acciones a la carbono neutralidad de cada comuna, de cada región, de cada comuna, de cada empresa y de cada hogar para llegar a un país carbono neutral a 2050. Muchas gracias, que tengan un excelente día y una linda semana.